Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Me gustó lo que decía el hermano Dani, que este es un banquete para nosotros y gracias. Y es una realidad. Esto es un tiempo maravilloso que vamos a aprovecharlo. Realmente no planeamos mucho cómo íbamos a ir haciendo las cosas, pero sí teníamos estas tres, este orden de cosas, ¿no? La apertura, la adoración, el tiempo de oración y una enseñanza. Así que el día de hoy vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Yo envié un PowerPoint, hermanos, no sé si lo tienen. Bueno, gracias a Dios. Bueno, los voy a dejar que por última vez se pongan en pie hoy. Bueno, no por última vez, no. Rapidito, leemos el 1 y el 2 y oramos, perdón. ¿Listos? Dice la palabra así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Oramos brevemente. Padre, gracias. Tu palabra enseña, Padre, que tu gozo es nuestra fortaleza, y en este momento en que quizás después de una semana de mucho trabajo y labores, hay personas aquí cansados o con dolores, pero estos últimos minutos, Señor, que vamos a estar acá en esta noche, queremos aprovecharlos para, de la misma forma que en estos versos vemos que tus discípulos vinieron a ti, a tus pies, a sentarse para escuchar lo que tenías que enseñar. Queremos atender este mensaje esta noche. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, vamos a hablar sobre un tema que titulé ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los dichosos? Este pasaje que acabamos de leer es el inicio de lo que se conoce como el Sermón del Monte, sermón magistral. Está en Mateo, ocupa 3 capítulos, del capítulo 5, 6 y 7. Encontramos este sermón que dio nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como el Sermón del Monte. El predicador más grande de la historia dio el sermón más grande de todos los tiempos. Tenía que ser así, ¿no? ¿Quién más iba a predicar el sermón más grande de todos los tiempos sino el predicador más grande de todos los tiempos que ha existido y que fue nuestro Señor Jesucristo? En mi opinión, creo que Pablo ocupa el segundo lugar en ese nivel de predicación, pero claro, muy lejano, un segundo lugar, muy lejano del primero, ¿no? El primero por allá y el lejano el segundo, perdón, muy lejano. ¿En dónde radicó la grandeza de este sermón? Dicen los eruditos, hermano, que la grandeza de este sermón radicó prácticamente en 2 características que tuvo. La primera, la autoridad, y la segunda, la sabiduría. La autoridad, porque en aquel entonces la costumbre era oír un predicador que constantemente estaba citando rabinos que eran venerados por los judíos. Había habido una historia de rabinos que entonces cada vez que los judíos daban, algún predicador de ellos se levantaba a hablar una palabra, citaba a alguno de esos rabinos como un anciano que había acumulado sabiduría, y entonces eso hacía que de alguna forma la autoridad del que estaba hablando no venía de sí mismo, sino que estaba citando otras autoridades. Jesús, sin embargo, habla de su propia autoridad. Él no cita a ningún rabino, a ningún anciano venerado por los israelitas, sino que él habla de su propia autoridad. Y es una gran bendición cuando escuchamos a alguien
hablarlos con esa autoridad que viene de parte de Dios. Se siente el toque, es una palabra diferente. De hecho, los sermones de Jesús, no solamente sino más adelante, dice que se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tenía o como quien tiene, dice en el pasaje, autoridad. No sé, la autoridad es algo que te hace sentir, es un mensaje, son como palabras directas a tu corazón. La segunda razón es que fue un sermón lleno de sabiduría. La sabiduría encarnada, Dios mismo en carne, hablándonos con sabiduría por medio de este sermón. Este tipo de predicador no era común en esos días y entonces este sermón causó un impacto muy grande en las personas que estaban escuchando ahí. Dice el primer verso, vamos a estudiar hasta el verso 12 porque vamos a ver todas las bienaventuranzas el día de hoy. Dice así, dice, viendo la multitud. Si usted viene leyendo Mateo desde el capítulo 1, vamos a darnos cuenta que en el capítulo 4 el Señor había pasado por un proceso de tentación después de haber estado 40 días en el desierto, se había bautizado. Si vamos regresando hacia atrás, Mateo nos habla de su genealogía, etcétera. Pero justo aquí en el capítulo 5, Jesús comienza entonces con esta predicación y lo primero que ve, dice, es una multitud. Y Jesús, hermanos, tenía un corazón muy especial para la gente, especialmente para las multitudes en este tiempo, porque en una oportunidad dice que vio a la gente y tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Eso habla de que estas personas tenían una necesidad espiritual, porque la oveja siempre es representación de un animalito que tiene mucha necesidad. Y la necesidad en este caso era necesidad espiritual de las multitudes, pero al no tener pastor, entonces eso las ponía en una situación de fragilidad. No había un guía piadoso. Los guías espirituales de Israel eran corruptos, se habían desviado. No honraban a Dios como debería de ser. Entonces el pueblo sufría por esta escasez de líderes piadosos y al verlos el Señor a estas multitudes tan frágiles, tan desprotegidos de no tener alguien que les proveyera guía espiritual, el Señor dice que tenía compasión de ellos. Sube al monte en medio de esta multitud, este monte que hasta este momento es un monte cualquiera, pero ahora se convierte en el púlpito del sermón más grande de la historia. De ahí en adelante este monte pasa a ser conocido como el monte de las bienaventuranzas. Pasó de ser un monte cualquiera a ser un monte especial porque precisamente es el sermón del monte. Una importancia grande, ¿no? Sinaí había sido un monte muy importante en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, porque ahí Dios había dado un discurso importante para Israel. Les había dado sus mandamientos, les había dado su ley, pero ahora en el nuevo pacto, este monte pasa a ser entonces el escenario del sermón más hermoso del nuevo pacto. ¿Qué es una bienaventuranza? La palabra viene del griego makarios y significa literalmente dicha o felicidad. Dicha o felicidad, ponga atención a esto, porque el sermón es duro. Si usted lo lee todo, el sermón es duro. El sermón es exigente. Pero vemos, hermano, que el objeto de esta exigencia de este sermón es porque el Señor quiere que los que oyen este sermón sean dichosos, sean felices. Pensé por un momento en titular este mensaje, ¿quiénes son los felices? Pero no lo hice porque usted sabe que el día de hoy esa palabra felicidad está muy manoseada, muy abusada. Mucha gente usa felicidad hasta para decir que un pecado que están practicando les está haciendo felices. Pero la felicidad de la que habla aquí, la dicha de la que habla aquí, no tiene nada que ver con el pecado.
Entonces, aunque la palabra felicidad no es mala en sí misma, no tiene nada de malo, no la quise usar, ¿no? Porque se presta a estas malas interpretaciones. La palabra felicidad hoy día en el mundo es como muy vana, muy superficial. Pero realmente la felicidad no es mala. Muchos pintan a Dios como un viejito, un anciano canoso con un látigo en la mano, que es un aguafiestas. Si ve a un cristiano reírse, hace un azote de su látigo y dice, no se rían, pecadores. Realmente, hermanos, este sermón, este mensaje, comienza por decirnos que Dios quiere que nosotros seamos felices. O dichosos, si a usted le suena feo, ¿no? Porque nos suena hasta feo decir que el Señor quiere nuestra felicidad. Ahora, le voy a hacer una aclaración. Esta felicidad de la que habla este sermón del monte, hermano, no es una felicidad basada en sentimentalismo. No es una felicidad basada en las circunstancias que nos están rodeando. No es esa vana felicidad de alguien que se está riendo como un loco porque no sabe ni de qué se ríe. No, es una felicidad que lo que vamos a ver el día de hoy es que viene como producto de que queremos agradar al Señor. Queremos ser santos. Es una felicidad producto de la santidad. No es una felicidad producto del pecado. Porque alguien puede decir que X, Y o Z lo hace feliz. Cosas que son pecaminosas ante Dios. Las drogas, el adulterio, la fornicación, el fraude, el robo. Mucha gente podría decir y se regocijan y se mofan del pecado y dicen esas cosas me hacen feliz, pero realmente este sermón de lo que habla, hermanos, es de una felicidad que está basada, escuche, en que Cristo, Dios, es todo para ti. De eso es de lo que trata este sermón. Cristo es todo para ti y por cuanto Cristo es todo para ti, de allí es que viene tu verdadera dicha, tu verdadera felicidad. No de tus circunstancias, sino de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen y no me contesten, una relación con Dios personal? Una comunión con Dios personal. ¿Cuántos tienen una? Piense. Porque esa relación y esa comunión con Dios, hermano, viene de cuánto tiempo nosotros pasamos en la presencia de Dios. De ahí es donde viene prácticamente la fuente de nuestro gozo, es eso, nuestra comunión, nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo a la semana nosotros dedicamos a estar en la presencia de Dios? ¿A qué me refiero? Me refiero a nuestro tiempo de oración. A nuestro tiempo en que nos sentamos, abrimos las Escrituras y comenzamos a deleitarnos en las Escrituras, a leer, a aprender, a meditar en lo que Dios nos está hablando por medio de alguna porción de la Biblia que nosotros estamos leyendo. Esos son los dichosos. Y ahora vamos a comenzar entonces a verlos uno por uno porque tienen características estos dichosos. Vamos a ver la primera en el verso 3. Primero, dichosos los humildes. Esa es la primera. Dichosos los humildes. Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son los primeros que son dichosos ante Dios, son los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere esta pobreza en espíritu? Se refiere a una persona, hermanos, que se ha declarado en bancarrota espiritual, en el sentido no de que está mal espiritualmente, sino en el sentido de que necesita a Dios, que ha llegado al entendimiento que no puede vivir sin Dios. Por eso le puse por título los humildes, porque son aquellos que están en una postura de humillación. La palabra para pobre aquí es una palabra que es tokos y se refiere a una postura que adoptaba un pordiosero. Era una postura de humillación, era un pordiosero
que su pobreza era nivel pordiosero, porque hay de pobres a pobres, y cuando extendía la mano para pedir ayuda al que le iba a dar una moneda, se rebajaba a tal grado que no quería dar la cara. O sea, no daba la cara cuando estaba extendiendo su mano para pedir la moneda. Esto habla entonces de humildad. En las cosas materiales, esta pobreza, no, porque hay varios tipos de pobreza, no es aquella pobreza donde alguien tiene escasamente las cosas, sino es alguien que no tiene absolutamente nada, es alguien que está en la calle, es un pordiosero. Tengamos cuidado porque estaba leyendo algo muy interesante respecto a este tipo de pobres y decía el autor que cuando Dios pone en nuestro camino ese tipo de pobre, que es el pobre que no tiene nada, y nos pide y nosotros no le ayudamos, estamos en problemas con Dios. Porque este pobre es tan pobre que prácticamente lo que te está pidiendo es para comer, y si tú no le das y nadie más le da, va a morir de hambre. O sea, es un nivel de pobreza el más extremo. Para que me entienda, Jesús, por ejemplo, hermanos, era pobre, pero no era pordiosero. ¿Sí? Entonces, le digo estas cosas para que usted entienda el concepto. Aunque aquí estamos hablando de cosas materiales, esta pobreza aplicado, hermano, a lo espiritual, se refiere a reconocer que estás perdido sin Dios, que no hay esperanza para ti, que estás indefenso, que tienes una gran necesidad, que espiritualmente eres un indigente y necesitas entonces que alguien te rescate de ese estado en el que tú estás. Y habla entonces de una sincera convicción de pecado, porque note que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, es una pobreza real, es un sentimiento real, es una humildad real de necesitar a Dios. No es alguien que está pretendiendo que necesita a Dios, sino es alguien que de verdad ha llegado a una convicción profunda, yo necesito a Dios. Esta primera, hermanos, bienaventuranza la están escuchando los religiosos, porque ahí en el Sermón del Monte hay muchas personas, son muy religiosos, y uno de los problemas de estas personas es que eran muy orgullosos. Habían caído en un orgullo espiritual y precisamente fue por ese orgullo que no pudieron venir a Cristo, ¿no? Muchos de ellos lo rechazaron hasta el final. Y la humildad, hermanos, es entonces un requisito indispensable para nosotros reconocer a Cristo. Reconocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Los cristianos no deberíamos de ser, hermanos, orgullosos. Deberíamos de ser personas humildes. De hecho, hermanos, si hay alguien que el Señor resiste en su palabra, es a los orgullosos, es a los altivos, es a quien resiste el Señor. Pero realmente en el reino de los cielos, hermano, no hay lugar para el orgullo. El que se crea grande, poderoso, autosuficiente, no cabe en el cielo, porque la puerta es angosta, el camino es estrecho, y si eres muy grande por ti mismo, no puedes pasar por ese camino. Se refiere entonces a personas que tienen esa humildad de reconocer que sin Dios están perdidos. ¿Y cuál es la recompensa en este punto? Dice que ellos heredarán el reino de los cielos. Estos humildes, estos que tienen este nivel, hermano, de humildad por Dios, esta pobreza espiritual, que en este sentido se refiere a necesidad de Dios, dice que la recompensa es que heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué heredarán el reino de los cielos? Bueno, pues porque estas personas en su humildad ya han entregado su corazón a Cristo. Entonces Cristo ya es su rey en su corazón. Estas personas ya viven en sí en el reino de Dios. Estando en la tierra, ya el reino de Dios está en ellos. Cristo es el rey de su corazón. Es por eso que van a heredar el reino de los cielos, porque aunque espiritualmente ya están ahí, habrá una manifestación en la eternidad en donde verdaderamente se llegará a ese estado de dicha, a ese estado de felicidad. Vamos a ver el segundo. Los afligidos, dichosos los afligidos. Verso 4. Vamos a ir ahí verso a verso en Mateo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Primeramente dice que dichosos los humildes, felices los humildes. Ahora, dichosos y felices los afligidos.
Esto suena a contradicción. Esta bienaventuranza dice prácticamente que los que son más felices ante Dios son aquellos que llegan a esa felicidad por medio del camino de la tristeza. La felicidad entonces se obtiene por medio de esta tristeza. Se obtiene llorando, esta felicidad se obtiene llorando. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? No habla, hermanos, de un llorar común, porque hay un llorar que todo mundo experimentamos en esta tierra. Hay un llorar que es un llorar común a todo mundo. Si por ejemplo, si a un incrédulo, hermano, se le muere un ser amado, va a llorar. Igual a los cristianos, si se nos muere un ser amado, vamos a llorar. Si a un incrédulo le dan un diagnóstico de una enfermedad grave, va a llorar. Igual a los cristianos. Si nos dan un diagnóstico de una enfermedad grave, vamos a llorar también. Pero este no es el llorar del que habla aquí. Porque ese llorar, todo el mundo llora. Si ese llorar fuera el que hace bienaventurado a una persona, entonces los incrédulos serían bienaventurados. Pero este llorar es otro tipo de llorar. Es un lloro que viene precisamente por ser consciente del pecado. Es un lloro de arrepentimiento que viene porque la persona reconoce su pecado, reconoce sus culpas delante de Dios, y entonces este es el lloro que recibirá consolación. Uno de los gozos más grandes que nosotros experimentamos, hermano, es cuando nosotros nos sentimos perdonados por el Señor. No es que estas lágrimas nos salvan, no es que por cuanto hemos llorado, esas lágrimas son el camino a la salvación, sino lo que Dios hace cuando Dios mira, hermanos, en nosotros nuestro arrepentimiento. Mucha gente, hermano, en el mundo ríe mucho y es muy feliz. De hecho, Habacuc se cuestionó, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces a los cristianos nos va peor que a los incrédulos? Y quizás alguna vez tú has visto a alguien que wow, todo anda bien y risa y risa, pero hay un problema. Y el problema es que esa risa, dice la palabra del Señor, que el que no se arrepiente y no viene a llorar por la tristeza que genera sus pecados, esa risa se convertirá en lloro. Pero nuestro lloro, cuando nosotros lloramos por aquella tristeza que produce salvación, esa tristeza en donde nosotros nos sentimos miserables, porque el pecado debe de hacer miserable a una persona, ese lloro, hermanos, es el que se convertirá un día en gozo. Todo lo contrario de lo que los incrédulos, hermano, recibirán. Pero nosotros recibiremos entonces, hermano, consolación de parte del Señor. Es ese consuelo que Él nos promete por medio de la salvación. 3. Dichosos los mansos. Oiga bien, los mansos, ponga atención. Verso 5. Mateo 8:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza seguramente incomodó mucho a los oyentes del Señor, porque los religiosos que lo estaban escuchando eran muy religiosos, pero no eran mansos. Eran personas por lo general amargados y bastante peleoneros, no les gustaba dejarse de nadie. Odiaban al gobierno de Roma. Los religiosos, los judíos en general odiaban al César, odiaban a los cobradores de impuestos porque abusaban, es cierto, abusaban. Odiaban a los soldados porque los soldados algunas veces le decía, llévame la carga. Había una ley en donde cuando un soldado romano veía a una persona por ahí parada, le decía, llévame la carga, y la ley era que tenía que llevarle la carga 1 milla. Oiga bien, es bastante, hermano, 1 milla. Entonces, esta gente, hermano, no eran mansos. Eran personas, hermano, que estaban molestos, estaban amargados, estaban en una situación de resentimiento contra el gobierno. Por cierto, nosotros los cristianos, hermano, no podemos maldecir al gobierno, ni a los presidentes, ni lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en la política en el país. Nos toca orar y pedirle al Señor, hermano, misericordia. Entonces, estos judíos estaban esperando un Mesías, hermano, que llegara con aquella gallardía, un comandante que viniera y que no viniera manso, no, que venga agresivo, que venga y le vuele la cabeza a todos estos porque nos tienen oprimidos.
Pero el Mesías vino humilde y manso. Pero no solamente viene humilde y manso, sino que también dice, y sean mansos, porque solamente siendo mansos es que podemos ser dichosos ante Dios. La palabra mansos es praos, y era un término que se utilizaba para cuando se domaba un potro salvaje. Cuando ya el potro salvaje se domesticaba, entonces se le llamaba manso en este sentido praos. Y entonces cuando ya era manso es que servía, porque salvaje no servía para nada. Los salvajes no sirven, hermanos, para nada. Cuando uno está en las manos de Dios y uno no se deja moldear, siempre hay que uno estar peleando y protestando y envidiando y compitiendo y con una mala actitud con todo el mundo, es como un potro que todavía no ha sido amansado. Y obviamente pues esa no es la actitud de un cristiano. Nosotros tenemos que, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? Aprended de mí que soy manso y humilde. No es, hermano, debilidad. Ser manso no es ser débil. Los mansos son, por lo general, son aborrecidos, ¿no? Dicen, no, ese es, no sé si usted ha oído, ese es un tonto. A ese cualquiera abusa de él, cualquiera lo pisotea, le hace lo que quiere. Yo no soy así, yo no me dejo de nadie. Por lo generalmente los potros salvajes, los salvajes, ven al manso y lo menosprecian. Cristo dice, no, sean mansos, pero eso no quiere decir que ustedes son cobardes. Eso no quiere decir que ustedes son débiles. Eso quiere decir que toda la fuerza que ustedes tengan y que toda la valentía que ustedes tengan, yo la tengo bajo control. Yo lo estoy controlando a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, eran terribles cuando estaban sin Cristo? Sí, aquí hay personas, hermano, que sin Cristo eran terribles. Y gracias a Dios que en el paso de los años, pues el Señor los ha ido amansando, hermano. Algunos les tuvo que poner freno para poderlos redirigir. Entonces, hermano, no se equivoque, no es debilidad, no es cobardía. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos rapidito de gente mansa, pero que eran tremendos, hermano. O sea, eran mansos porque el Señor los tenía sujetados, pero no porque fueran cobardes. Abraham, ¿se acuerda cuando Abraham y Lot tienen una diferencia? Dice que ya no alcanzaba el pasto para todo el ganado y se separan. ¿Quién tenía el derecho de escoger primero? Abraham, porque Lot se había ido de pegado ahí, si el viaje ni era para él. Pero Abraham le dice, escoge tú. Y Lot, que no fue, hermano, nada tonto, fue bien vivo, dice que miró lo mejor y él escogió. Cualquiera diría, qué menso Abraham, qué barbaridad. Pero fíjese, hermano, que Lot escogió lo equivocado. Pero cuando Abraham lo deja escoger, no es porque sea un cobarde. Lea bien, ese señor, aunque ya estaba grande de edad, era un guerrero, hermano. En una ocasión fue una guerra y con 318 esclavos que tenía en su casa, derrotó a 5 reyes. No le tenía miedo a Lot. Actuó en sabiduría, como diciendo, pues si él es el más débil espiritualmente y yo el más fuerte, yo cedo y lo dejo ganar. A veces, hermano, los que somos más maduros no podemos rebajarnos al nivel de otro para ponernos a pelear, especialmente contra los incrédulos. Moisés, ¿qué hacía Moisés, hermano, cuando murmuraban de él? Y cualquiera menosprecia esto, se ponía a orar. Qué bárbaro, Moisés. No es tiempo de orar, Moisés, es tiempo de que le des con el palo a Aarón y a María que andan murmurando de ti. Alguien diría, qué débil. Moisés, hermano, era un hombre fuerte, hermano. Moisés era un hombre que tenía una fortaleza física extraordinaria. En una ocasión ayunó, hermano, 40 días, 2 veces seguidas. Y cuando la presencia de Dios bajaba al monte y era un terror, que la gente le entraba un temblor, que no podían estar en pie frente a esa presencia, solo Moisés la soportaba. Y le decían, no, habla tú con el Señor, porque nosotros, dice que temblaba el monte, hermano, y humeaba y había un sonido de trompeta ahí que era espeluznante. ¿Era débil Moisés? No, Moisés no era débil, era fuerte. ¿Y qué me dice de David, hermano? David, que un día cuando estaba cuidando sus ovejas, hermano, y por aquí comiéndose quizás un sándwich, practicando con su onda tirarle un árbol,
miraba un león, miraba un oso, para él eran como unos gatos, hermano. Pero un día el Señor lo probó poniendo, hermano, en sus manos a Saúl, que era su enemigo y que lo andaba buscando, hermano, para matarlo. Y David, que era un guerrero, hermano, terrible, en el buen sentido de la palabra terrible, dice, no, yo no voy a tocar a este hombre. Que el Señor se lo lleve. Pero no va a ser porque yo tome su vida en mis manos. No lo mató, no por debilidad ni por temor, sino por dominio propio, por ser manso, hermano. Porque toda su fuerza que él tenía, la puso bajo el control del Señor. Pero ¿quién fue el más manso de todos estos que le acabo de mencionar? Jesús. Jesús fue el más manso de todos. ¿Por qué? Por dos cosas. Jesús ha sido el hombre más manso que ha pisado este planeta. Por dos cosas. ¿Ok? La primera, nunca hizo nada malo. Cuando hablamos de los otros mansos como Abraham, Moisés, David, ellos tenían sus pecados. Pero Jesús no hizo nada malo. ¿Y cuál es la segunda razón? Jesús nunca se defendió. Él nunca se defendió. Él enfrentó lo que el Señor puso para él, hermano, con valentía y no por cobardía. ¿Y cuál es la recompensa para los mansos? Se dice ahí en la parte final. Ellos recibirán la tierra por heredad. Me gusta mucho porque el Señor, cada palabra que decía tenía un significado profundo, y en este caso Jesús sabía muy bien que los judíos enseñaban que la tierra venidera era solamente para los fuertes, para los victoriosos, para los guerreros que no se dejaban de nadie. Y el Señor dice, no, es para los mansos. Y no es que estos no son victoriosos, o no son guerreros, o no son fuertes, o no son valientes, son todo eso, pero todo eso lo han puesto bajo el control del Señor. El 4. Dichosos los hambrientos de Dios. Verso 6. Dichosos los hambrientos de Dios. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un hambre, esta hambre, hermano, se refiere a un hambre por la salvación. ¿Ok? Pero también, aparte de un hambre por la salvación, se refiere a hambre de estar llenos de Dios. Porque son dos cosas diferentes, hermano. Una cosa es que somos salvos, sí, gloria a Dios por eso. Y otra cosa es que durante todo el tiempo que tú ya eres salvado, el hambre por Dios no se te quita. ¿Se han oído esa gente que dice, cuando me convertí leí la Biblia mucho, cuando me convertí oraba mucho, cuando me convertí servía un montón en la iglesia, pero ya no? Eso está mal. Porque este es un hambre, esta hambre de la que habla aquí el Señor, hermano, es un hambre que Dios no quiere que se nos quite nunca. Esa hambre no se nos debería de quitar nunca. Debería de ser un hambre espiritual parecida al hambre por comida. ¿Cuántos de ustedes van a comer mañana? Todos. ¿Y pasado mañana? También. ¿Y el lunes? ¿Y por qué no se aburre de comer? Dicen, hermano, las personas que han pasado por periodos largos de no comer, de no beber agua, que llegan momentos en donde alucinan, ven espejismos, caen en la locura. Me gusta mucho ver estos programas de sobrevivientes, la gente que sobrevive y que han llegado a un momento en que el hambre se vuelve prácticamente algo insoportable. Y una vez vi a unos que naufragaron en un barco y entonces usted sabe que el agua del mar no se puede tomar. Entonces estaban absteniéndose de agua y comenzaron a tener alucinaciones y se lanzaron al mar, fueron comidos por los tiburones. Y estoy diciendo esto, hermano, porque más o menos así debe de ser nuestra hambre por Dios. Esta no es un hambre normal, porque hay dos tipos de hambre. Está el hambre, que tú dices, tengo hambre, pero puedes como aguantar. Puedes aguantar. Tengo hambre, pero igual aguanto. 2-3 horas aguanto. Aquí habla de una hambre, hermano, que estás muriéndote de hambre. Fíjese cómo es de exigente el Señor. ¿Dónde quiere nuestro corazón el Señor, hermano? El Señor quiere que nuestro corazón esté todos los días como desesperado de hambre por Él. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, hermano. Pero ya vamos a ver que hay muchos problemas con esa situación, hermano. Porque nuestro corazón, hermano, es tan engañoso que ahorita vivimos en un mundo tan sensual y tan lleno de tanta tentación
que los corazones de muchos tienen hambre de todo menos de Dios. Y ese es un problema. Ese es uno de los pecados más graves, hermano, que está enfrentando ahorita la iglesia en estos días, hermano. ¿Cuál? El pecado del poco tiempo que los cristianos pasan en la presencia de Dios. Me parece que fue John Piper que dijo que si de alguna manera Dios usa en la eternidad las redes sociales, va a ser para que las redes sociales den testimonio de que sí había tiempo para orar, sí había tiempo para leer la palabra, pero decidimos pasar tiempo en las redes sociales en lugar de hacer eso. Me gustó eso. Eso es maravilloso. Las redes sociales son el testigo. Tu teléfono es el testigo de que sí tienes tiempo para orar. Y si no, pues ve cuánto tiempo pasas a la semana cuando te manden el reporte el domingo de el tiempo de pantalla que pasaste en el teléfono. Sí hay tiempo, hermanos. Lo que a veces no hay es disposición, porque el corazón no tiene hambre de Dios. Pero no se preocupe, que Dios tiene sus métodos. Y Dios te va a llevar por medio de un problema, de una prueba, de una enfermedad, el Señor te va a apretar. Y cuando el Señor, hermano, te apriete, vas a orar. Así que tranquilo, pero va a ser por tu bien. ¿Qué pasa con estos, hermano, que tienen hambre? Dice el Señor simplemente que serán saciados. Serán saciados. Es decir, la presencia de Dios saciará sus vidas. Vamos a ver el que sigue, el 5. Dichosos los compasivos. Si estuviera en casa ahorita sería apenas la hora en que va a prender Netflix, ¿no? Así que tranquilo. Bueno, para los que no trabajan mañana, ¿no? Dicen, los hijos dicen, mañana no hay escuela, papá, podemos desvelarnos. Un ratito, pues. Aquí se van a desvelar sanamente, muchachos. Dichosos los compasivos, verso 7, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, los judíos religiosos que están escuchando no son misericordiosos con nadie. Ellos despreciaban a la mujer, despreciaban a los esclavos, despreciaban a los gentiles, inclusive a los judíos, que eran judíos y que no sabían la ley tan bien como ellos, los llamaban malditos. O sea, la misericordia estaba bastante escasa por ahí. ¿A quienes amaban los religiosos? Jesús les dijo, ustedes aman a sus amigos. Pare la oreja. Dice, ustedes le hacen favores al que le hace favores. Ustedes aman a los que los aman, les dice el Señor. Por favor, eso hasta los publicanos lo hacen, le dice el Señor. No, le dice, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. ¿Sí me entiende? ¿Se imagina, hermano, que nosotros como cristianos solamente amemos a los que nos aman, a nuestros amigos, a los que nos hacen favores? ¿En qué eres diferente del incrédulo? Si el incrédulo hace eso también. La vara para nosotros está más alta. Ser compasivo era visto por los romanos como un símbolo también de debilidad. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que ser misericordiosos, hermano. Y no se preocupe, que vuelvo y repito, también si usted no es misericordioso, un día Dios le va a dar un curso intensivo de misericordia. ¿Cómo? Apretándolo. Sí, porque cuando el Señor te tenga bajo su vara y bajo su disciplina, sufre y llora, pero dale gracias, porque eso es señal que eres su hijo, que eres su hija. Las pruebas, hermano, a los cristianos, el dolor, la enfermedad, la vara del Señor siempre nos sacan refinados, hermano. La escoria es quitada. Cuando hablo de refinación estoy hablando desde el punto de vista de los metales, que el fuego de la prueba que se les pasaba era para quitarle la escoria, lo que no sirve, lo que no le agradaba al joyero. A veces, hermano, nosotros somos muy duros con la gente, hermano, pero hay gente que está sufriendo allá afuera, hermano. Ahorita que hicieron todas las peticiones y empiezan a enumerar un montón de enfermedades, yo digo, wow, cuánto cáncer hay en el mundo. Y tal vez tú dices,
¿para qué orar por los que tienen cáncer? Dios no lo quiera, Dios no lo permita. Que un día seas tú o un ser amado y entonces vas a entender, oh, ya entendí, porque hay que orar bien fuerte cuando alguien tiene cáncer. Ahí lo vas a entender bien. Dios no lo permita, repito, pero como Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Porque a veces tomamos las cosas a la ligera desde nuestra perspectiva donde todo está bien y nosotros estamos bien. Y no somos misericordiosos. ¿Sabe que nos topamos con tanta gente en nuestro diario vivir, hermano? Vamos al Walmart o vamos manejando y a veces alguien va junto a ti, tú no sabes si esa persona está desahuciada, está padeciendo una enfermedad crónica, un dolor. No sabemos si nosotros, yo voy por mi camino, voy por mi vida, no me importan los demás. Le voy a dar rapidito unas formas en que podemos ser misericordiosos. Podemos ser misericordiosos, hermano, orando por las personas. Orar, hermanos, es una gran obra de amor por las personas. Y si no lo entiendes, también un día lo vas a entender. Cuando estés enfermo y le digas a alguien, ora por mí. Y tú en tu mente dices, Señor, escucha la oración de esta persona. Yo ya oré tanto por mí mismo y como que no me has escuchado bien. Y le dices a alguien, ore por mí. Y tú, ay Señor, hay hasta otra persona que va a orar por mí. Te sientes contento. Sí, cuando estás pasando una situación difícil, hermano, tú entiendes la importancia de la oración. La gente cuando todo está bien, hermano, no entiende. ¿Qué, orar? ¿Qué es eso? Pero no te preocupes, que también el Señor está trabajando en eso. Predicar el evangelio, hermano, es un gran acto de misericordia, porque cuando nosotros conocemos a gente que no es salva, ¿qué le espera, hermano? Condenación eterna. Nosotros debemos entonces predicar el evangelio por un acto de misericordia a los que no son cristianos, hermano. Esas cosas también a veces necesitan un curso intensivo de parte del Señor. Porque tú ves a fulano, a mengano, al vecino, al compañero de trabajo, a tu amigo en la universidad o a XY, y tú dices, yo sé que no es cristiano y si se muere se va a ir al infierno, ¿a mí qué? Yo voy para el cielo. Ayudar físicamente hablando, orar es muy bueno, claro, pero también, hermano, compasión, la misericordia es compasión en acción, es hacer también, ayudar con comida, con medicina, ¿y sabe con qué también? Con aliento, aliento, hay que darle aliento a las personas, hay que decirle, aquí estoy, no estás solo, vamos a orar, Dios tiene poder, Dios tiene el control. Todo eso, hermano, es bien importante, créame. Y también, claro, confrontar el pecado, hermano, porque no nos vayamos al extremo de mero sentimentalismo, ¿no? Mero sentimentalismo, puro aliento, 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 y estás viendo que está mal y no le dices la verdad. No, el amor siempre va acompañado de la verdad. Y también misericordia es que cuando alguien peca, tú lo corriges. Eso no está bien. Eso también es misericordia. ¿Por qué? Porque queremos que las personas estén bien delante de Dios, hermano. Agustín dijo una frase muy, muy bonita. Dice, si cuando alguien muere lloro por el cuerpo del cual se separó el alma, ¿no debería llorar más por el alma que se ha separado de Dios? O sea, cuando alguien muere lloramos, ¿verdad? ¿Por qué lloramos? Porque un alma dejó el cuerpo. ¿Y por qué no llorar más? Decía Agustín, cuando vemos que almas están separadas de Dios, que es la verdadera vida. ¿Qué pasa con los misericordiosos? Bueno, los misericordiosos alcanzarán misericordia. No es que por medio de nuestras buenas obras de misericordia alcanzamos la salvación, pero los que decimos que somos salvos, no podemos llamarnos cristianos y ser crueles, no ayudar a nadie a despreciar a nuestro prójimo. Aquí dentro de la iglesia, hermano, no necesitamos ir allá afuera. Claro, hay que ir allá afuera y hacer misericordia. Pero muchas veces entre nosotros no nos tenemos misericordia, hermano. Viene un hermano y te dice, hermano, ore por mí que tengo diabetes. Y tú dices, ¿qué me importa? Sí, voy a orar por usted, pero no le pones atención. Esta persona quizás está bajo un pesado yugo porque esta enfermedad lo atormenta, quizás más que físicamente, mentalmente. Quizás ya hasta se deprimió, quizás esta persona
ya cayó en una situación difícil mentalmente hablando y a ti no te importa. Tú dices, a mí lo que me preocupa son mis problemas. Yo lo que quiero ahorita es, en cuanto digan el amén, agarrar a mis hijos, mi esposa, subirme a mi carro e irme renegando que oraron mucho. Y el hermano que tiene no sé qué, ¿a mí qué? Nos falta misericordia, hermano. De hecho, inclusive hasta cuando alguien peca entre nosotros, hermano. Cuando alguien peca entre nosotros. La Biblia dice, hermano, que cuando alguien peca entre nosotros, no se le declara pagano cuando peca. Se le declara pagano cuando después de habérsele amonestado, no se arrepiente y sigue en su pecado. Pero a veces cuando alguien peca, hermano, no le venimos como pitbulls a la yugular, hermano. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice, claro, amonéstenlo, disciplínenlo, pero tengan cuidado, no sea que tu hermano sea consumido por la tristeza. Porque esa persona que peca también cae bajo la vara del Señor. Y en ese proceso que está bajo la vara del Señor está sufriendo. Pero a veces, hermanos, somos bien inmisericordios, hermano. El que sigue, 6. Dichosos los santos. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios siempre, hermanos, ha demandado en su palabra que lo amemos de corazón, no del diente al labio. Pero igual también el Señor, en el proceso de maduración por el que nos lleva, Él nos va purificando las intenciones de nuestro corazón y nos va quitando la escoria para que aprendamos a amarlo de corazón. Israel en estos tiempos tenía un grave problema. Amaba mucho a su religión, pero la gloria que buscaban no era la de Dios, era la gloria de los hombres. Inclusive uno de los hombres más morales de Israel, cuando vino con Jesús, que se llamaba Nicodemo, Jesús le dijo, tú no eres salvo. Era moral, pero no santo. Pero es imposible ser santo si ya eres de verdad hijo de Dios y no ser moral. O sea, la moralidad no es el camino a la santidad, pero la santidad siempre va a ser el camino a la moralidad. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios cuando somos hechos santos en ese sentido. Corazón limpio, aquí, voy cerrando ya, no se preocupen. Corazón limpio aquí, hermano, esta palabra para limpio viene de cátaros. Hubo un movimiento cristiano hace mucho tiempo que se llamaban los cátaros. Y de aquí viene, habla como de una purificación extrema. Esta gente era demasiado, hasta legalistas en varios sentidos. Pero aquí habla, hermano, de limpiar una suciedad. Habla de algo que está sucio y que esa suciedad le es quitada. ¿Y de qué habla esto? Esto habla de un constante aseo que le tenemos que estar haciendo a nuestro corazón, hermano. Usted tiene que estar aseando constantemente su corazón. Pero ¿qué va a saber de eso si no asea ni su cuarto? No, hermanos, el corazón es muy engañoso. Tengamos mucho cuidado, filtremos, hermano, qué es lo que nuestro corazón está procesando, cómo nos estamos llevando con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestra familia, nuestro matrimonio. Siempre estemos analizando, hermano, nuestro corazón. El que sigue, verso 9. Dichosos los pacificadores. Voy rápido, no estoy abundando en cada uno, la verdad, estamos viéndolos por encima. Dichosos los pacificadores, Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Se refiere, hermano, a personas que están llenos de la paz de Dios y por tanto la paz de Dios emana con las personas con las que tratan. O sea, fluye de forma natural, porque es una contradicción, hermano, que el evangelio de la paz, como es llamado en el evangelio, no nos venga a llenar de paz, sino de conflictos con todo el mundo. Nos peleamos con X, con Y, con Z, con A, B, C y con todo el mundo. No podemos ser así, hermano. Fíjese, y no solamente habla en un sentido de paz, en muchos sentidos. La Biblia habla mucho de la paz. De hecho, lo que vino a arruinar la paz fue el pecado. Pero todo comenzó en Edén en paz. Ahí no había ningún problema antes de la caída, todo era paz. Y la Biblia habla de la paz, la paz, la paz. Viene el pecado, arruina la paz, pero al final el pecado será destruido y todo termina en paz en la eternidad. La paz es un estado bien importante, hermano, no solamente en el sentido bélico, si usted quiere. No nos gustaría una guerra aquí en Estados Unidos ahorita, ¿verdad? Claro que no, ¿a quién? Sino en el sentido interno también. Tener paz es una bendición. Y Dios ha prometido paz para nosotros. Y debemos tener paz para con los demás.
Les quiero hacer una pregunta, hermanos, para despertarlos. Y si quiere, participe. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debemos tratar a las personas con las que nos enojamos? Repito, ¿cómo debemos tratar a las personas con las que nos enojamos? Quiero que tome un segundo y piense en este momento si por ahí hubiera una persona que a usted no le cae bien, que usted dice, ay, todo iba bien, ya llegó esta, ya llegó este, ya nos arruinó la vigilia. Piense en un momento si hay alguien que le cae mal a usted. ¿Ya lo tiene en su mente? Y le empezaron a pasar un montón de caras. ¿Y cuál agarro? Porque hay gente que es bueno para pelear, hermano. Tiene 1000 enemigos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos de tratar a la persona con la que no nos llevamos o sentimos una incomodidad o hay como esa barrera que se empieza a levantar como que me caía bien pero ya no me cae bien? ¿Qué dice la Biblia de eso, hermano? Para nosotros los cristianos, dice que debemos ser pacificadores. Es decir, arreglar el problema, no hacerlo más grande. Y le quiero compartir algo que leí, que es hermoso, me gustó mucho. Está en Éxodo 23, 4 al 5. Respecto a esto, de cómo debemos reaccionar cuando nos enojamos con alguien. ¿Me la pueden poner, hermanos, por favor? Éxodo 23, 4 y 5. Dice así, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, la pregunta es, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces piensa en esta escena, hermano, piensa en esta escena. Usted va por el campo tan campante, brincando como Caperucita Roja. Va por el campo, hermano, y justo cuando usted da la vuelta así detrás de un árbol o una montaña, usted ve allá a la persona que le cae mal, y usted, allá está el que me cae mal. Y en ese momento, cuando tú lo ves, tú te quieres esfumar, ¿no? Que no te vea. Como irte por otro lado, esquivarlo en el pasillo de los baños, por la cafetería. No, estamos hablando de allá. Tú quieres desaparecerte porque estás viéndote, que estás quedando cara a cara con el que te cae mal. Y en ese momento que tú te quieres desaparecer, la ley en Éxodo, y entonces viene el Señor a tu corazón y dice, no. Acércate, salúdalo. Pregúntale que cuánto tiempo tiene el burro ahí tirado con la leña encima. Y habla con él, pónganse de acuerdo, tú le jalas las orejas, yo le empujo la panza, porque no lo puedes dejar ahí con su burro. Entre los dos lo tienen que levantar. Y entonces ahí, fíjate, todo el orgullo que tiene que romper para hacer esto, hermano. Tienes que romper un montón de orgullo. Tienes que llegar, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, aquí el burro no aguantó. Ok, vamos a levantarlo. Y tienen que platicar. Ok, ¿cómo le hacemos? De aquí, de allá, de la silla, o sea. Pero me gusta mucho, hermano, porque prácticamente es una receta para la reconciliación. Póngale atención. Es una receta para la reconciliación. Lo que Dios dice es, acércate, doblega tu orgullo, saluda, comienza a platicar. ¿Cómo le hacemos? Y ahora vamos a pujar juntos para levantarlo. La próxima vez que esta persona vuelva a topar con esa persona, ya no va a sentir tanta incomodidad. Porque el último recuerdo fue, pues la última vez que hablamos con esta persona que me caía muy mal, fue que recogimos su burro, levantamos su burro. Si a eso se le suma que vuelven a platicar y vuelven a convivir, como que la diferencia va desapareciendo. Es más, un día, si siguen conviviendo, hasta desaparece la enemistad. Y si siguen conviviendo un día, hasta se vuelven amigos. Me gustó mucho esto. Aplíquelo por favor a su vida, hermano. No ande peleando con la gente y dejándole de hablar a la gente y esquivando a la gente y sintiéndose incómodo con la gente. Eso no es de Dios. Los cristianos, hermano, hemos sido llamados a ser pacificadores. Siempre busque técnicas. ¿Cómo me arreglo con esta persona con la que no me llevo bien o no me siento tan bien? Y por último, terminamos. Dichosos los perseguidos, verso 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es largo, pero realmente es una bienaventuranza, es la octava. Y es los bienaventurados, los perseguidos,
Esta octava bienaventuranza viene como producto de las 7 anteriores. Las 7 anteriores, hermanos, se refiere a gente que vive para Dios. Las 7 anteriores, gente que vive para Dios, tiene hambre de Dios, está humillado ante Dios, es manso por Dios, es todo lo que vimos por Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Que esta gente cuando vive para Dios, ¿qué recibe del mundo? Persecución. Persecución porque el mundo no ama a los cristianos. Si tú eres cristiano, radical, bien parado en Cristo, y tus amigos son mundanos, impíos, mal hablados, etcétera, lo más seguro es que tú no les caigas bien. Y si les caes bien, algo anda mal en tu vida espiritual. Algo anda mal. Le voy a hablar de los 3 tipos, hermano, de odio que habla este pasaje. Número 1, persecución. Habla de ser agredido físicamente. Dice, serán perseguidos. La palabra griega es dioko, de donde viene la palabra para cacería. Es decir, es gente que prácticamente se va a dedicar a cazarte. En este contexto que se escribió, obviamente, ¿verdad? En Oriente y todo eso, que había persecución física. Los apóstoles murieron físicamente, menos Juan, siendo torturados. Estamos en Occidente, en este siglo. Yo no creo que nadie de ustedes ha sido perseguido físicamente por ser cristiano. ¿Ok? A mí todavía, en 20 años de cristiano, nadie me ha pegado todavía por ser cristiano. Ni un golpe, ni una bofetada. Hay gente que no le faltan ganas, obviamente, pero se aguantan. Dicen, no, porque aquí en Estados Unidos las leyes son pesadas, le pego a ese hombre y me meten preso. Vituperio. Vituperio se refiere a insultos verbales dichos en nuestra cara. Eso sí me ha tocado. Dichos, malas palabras, agresión física, dichas en nuestra cara. Eso sí, ya por ser cristiano, sí ya me ha tocado. No sé si a usted también. El tercero, toda clase de mal contra vosotros mintiendo, se refiere a palabras mentirosas dichas a nuestras espaldas. Eso también me ha tocado, yo creo que a usted también, y nos seguirá tocando todos los días. Porque así es, ¿no? Hay gente que se va a nuestras espaldas a hablar mal de nosotros por ser cristiano. Escuche bien, toda esta persecución es por una razón, por ser cristianos, es todo. No es por ser malos, sino por ser cristianos. El mundo es loco. El mundo es loco, el mundo odia a los que están tratando de hacer el bien. El mundo le cae mal, hermano. A los que hacen bien caen mal, ante los impíos caen mal. Por ejemplo, si estás con una bolita de impíos, tú eres cristiano, estás con una bolita de impíos, hacen un chiste grosero y tú no te ríes, les vas a caer mal. Se las da de santurrón. Todos nos reímos hasta revolcarnos en el piso y él no. Se cree especial. Si tú eres una mujer y te juntas por ahí con personas impías, unas señoras chismosas, y están contando un chisme y tú dices, a mí no me digan, no quiero saber, les vas a caer mal. Claro, ay sí, tú te crees muy especial, ¿no? Muy diferente, porque eres cristiana. No, pero no quiero saber. Estás por ahí en una fiesta y vienen y te dicen, ¿te sirvo un trago? No, gracias, no tomo. ¿No tomas? Nunca, no, nunca tomo. Uy, canonícenlo. O sea, cuando tú quieres hacer lo recto, automáticamente vas a caer mal. Estás con un grupo por ahí de hombres y va pasando una muchacha, qué sé yo, provocativa, y todo el mundo le chifla y la mira y uy, que no sé qué, y empiezan a comentar, y tú eres un joven cristiano centrado y volteas para otro lado, uy, qué raro, no le gustan las mujeres. El mundo, hermanos, siempre va a odiar. Las tinieblas odian a la luz. Bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. No está prometiendo que se va a acabar la persecución, el vituperio, las malas palabras que nos van a decir. No, lo que está prometiendo es el cielo. Gozaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas. No somos los primeros. Este camino de sufrimiento lo inauguró Jesús con su misma sangre. Muchos valientes lo han caminado ya. Y el Señor espera de nosotros lo mismo, valentía para caminarlo también. Y Él nos va a dar la fuerza para caminar. Conclusión, ¿quiénes son los bienaventurados según el mundo? Escuche, los bienaventurados según el mundo. Bienaventurados son los ricos. Bienaventurados son los triunfadores, le estoy hablando según el mundo. Bienaventurados son los populares. Bienaventurados son los poderosos. Bienaventurados son los influyentes. Bienaventurados son los fuertes. Bienaventurados son los que gozan de muchos placeres. ¿Sabe a quién acabamos de describir? Acabamos de describir a Salomón. Tenía todo.
placeres, dinero, riqueza, fortaleza, poder, influencia. ¿Era feliz? No, porque hubo un momento en que su vida no se apegó a lo que Dios quería. ¿Sabe que irónicamente, hermano, Salomón escribió los proverbios más sabios del mundo y con su vida los quebrantó todos? Y no fue feliz. Al final lo que dijo es, no he hallado contentamiento en todo esto. El resumen del hombre es esto: guarda los mandamientos de Dios y vive para Él. Vamos a orar. Esos son los verdaderamente felices y dichosos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.